Hace poco, Transformers estrenó la película que los fans esperaban, con una historia que rinde respeto y homenaje a toda la franquicia, con un elenco de personajes entrañables y bien escritos, y una animación cuidada al detalle, y la cual está siendo un fracaso. Así es. Después de años, tenemos una película de Transformers excelente y no le está yendo muy bien. Algo que en lo personal me duele bastante, ya que desde su primer polémico tráiler le di todas mis esperanzas a esta película, hasta cierto anuncio que seguramente la gente de LATAM ya conoce. Afortunadamente, pude encontrar un cine que la tenía en inglés aquí en mi ciudad y puedo decir, después de todo, es la mejor película que amó tanto a los Transformers como sus fans. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de algo bastante positivo, y eso es por qué Transformers One es la mejor película de Transformers y una de las mejores películas del año. Antes de empezar, aclarar que este video tendrá spoilers, pero bueno, si ya viste Transformers One, acompáñame en este análisis donde veremos mi visión de cuáles son las cosas buenas que tiene esta película y por qué de manera personal me gustó tanto. Hay que empezar diciendo que desde su concepción esta película ya es bastante interesante, ya que es la primera película animada de Transformers a gran escala desde la ya clásica película de 1986, es decir, que pasaron más de 30 años para tener una película de Transformers en su medio original. También está el hecho de que 2024 es el 40 aniversario de la franquicia, por lo que ya habrás notado que Transformers One en su idealización tiene un objetivo muy grande fuera de la propia historia de la película, y eso es dejar el nombre de Transformers en alto mientras celebra la franquicia de la mejor forma posible, de la misma manera que lo hicieron Disney y Warner el año pasado seguramente. Y he de decir que desde la manera en que se hizo esta película fue muy interesante, al menos para mí, y le agregó bastante puntos, ya que se decidió tomar una opción bastante arriesgada a lo que se han dedicado las películas de Transformers en los últimos tiempos, y eso es en contarnos una historia más personal, alejada un tanto más de la acción, aunque la haya, retomando el origen de este universo, pero no me refiero al de la franquicia, sino al inicio de todo lo que el público general conoce sobre los Transformers, es decir, como Optimus Prime y Megatron llegaron a ser quienes son a día de hoy. Todo esto dándole un giro a la clásica interpretación de la ya conocida historia de estos dos y quitando en cierta manera de la ecuación a Optimus Prime y Megatron para darnos a Orion Pax y D-16 o D-16, dos amigos que sin darse cuenta cambiarán de distinta manera el destino de su hogar. Debido a que la película tiene un enfoque muy interesante en su historia, dándole mucho peso al cómo se cuenta la misma, primero quiero hablar de otro detalle de gran importancia para este filme, y es lo importante de que esta película fuera hecha en animación y los frutos que le dio a la cinta el usar este medio. La animación y estilo artístico de Transformers One es bellísimo. Y la verdad, me alegro que no trataran de imitar el clásico estilo de Pixar o el más reciente estilo de Spider-Verse, sino que cada visión artística acompaña al mundo de Transformers One y nos cuentan un poco más de él. Empezando por los personajes, si bien yo sé que hubo más o menos gente a la cual le gustó el diseño de personajes, más bien quiero hablar de lo bien que estos se expresan a través de la animación, la cual les da mucha elasticidad y dinamismo a sus movimientos, haciendo que las escenas de acción sean muy gratificantes de ver y que por otro lado permitan a los personajes expresarse de manera corporal, ya que desde sus expresiones faciales hasta sus movimientos ayudan a diferenciarlos entre sí. En cuanto a la forma de vehículo de cada uno, realmente me parecen bonitas, pero no les veo algo que me sorprenda, ya que por un lado tienes vehículos que pueden verse muy únicos y que se sienten más alienígenas, y hay otros que simple y sencillamente son muy obvios de que son. Están bien diseñados, me gustan, pero al menos para mí no son wow, viéndolos de manera más profunda. Hablar del arte de esta película es donde realmente hay algo más, ya que hay una intención para cada cosa que se muestra, desde cómo los Transformers tienen un trazado y paleta de colores más hiperrealista, pero con luces super saturadas al más clásico estilo de los 80s y 90s, me parece hermoso, y más cuando estamos en la superficie del planeta, donde constantemente vemos que este sigue transformándose incluso tantos años después. Amo ese detalle. También en Ayacon podemos denotar muy bien el contraste entre la superficie de la ciudad, súper iluminada y cálida, con los tonos fríos de las minas y los asentamientos de los bots mineros.
el cómo la naturaleza o por un lado refleja a Primus o por otro lado está hecho con un trabajo artístico totalmente diferente de tonos opacos. Pero si bien creo que todo lo que dije representa muy bien el inmenso trabajo en el arte que se le hizo a esta cinta, no puedo evitar mencionar esta escena, y es que en el cine me voló la cabeza cómo fue hecho el contraste entre los Transformers y los Quintessons, mientras que por el lado de los bots tenemos un mundo hipersaturado en clásicos tonos neón y de formas geométricas. Con esta especie invasora podemos ver desde su nave que estos están hechos con una paleta al estilo óleo, con formas más distorsionadas y con colores opacos que se difuminan entre sí. Es como poner una pintura hecha con tintes clásicos sobre un arte totalmente digital, una forma natural de jugar con la animación y el arte que se ve apoyada porque son tarde o temprano distintas especies de lugares totalmente diferentes. Otro ejemplo de este trabajo en la animación es que durante la pelea final los movimientos de Optimus son más centrados y hasta tranquilos, mientras que los de Megatron son erráticos al punto que mientras la animación de Prime es bastante concisa a lo que llevamos viendo, la de Megatron incluso agrega el detalle de la estela de color en sus ojos al no poder seguirlo, mostrando así la bestialidad de sus ataques y de sí mismo. Algo que podríamos decir que va alineado con todo esto de la animación es cómo la película agrega profundidad a través de los pequeños diálogos y momentos de la película, presentada a través del trabajo fenomenal en el apartado visual, desde la mención de personajes que serán más relevantes a futuro, como Ratchet, el cual me quedé con ganas de ver su diseño, o de ver otros Autobots como Jazz o Arcee, de los cuales algunos hacen referencia a algunas de sus versiones de películas pasadas, ya sea porque haya o no una conexión. Al ver cómo los personajes interactúan de diferente manera con cada entorno, como mencioné, el tema de la naturaleza, o el que aprovechen alguna escena para referenciar algún icónico momento de la franquicia, pero que no solo sea un sino que realmente sean los animadores jugando con estas referencias en pos de la trama, es algo excelente. De hecho, algo que hace mucho esta película con los personajes es dar pequeños guiños a incluso las historias originales de sus personajes, permitiendo sentirse relacionados, pero a la vez presentarse a través de nuevos detalles de ellos que permitan que puedan explorarse de manera diferente. Como digo, ya no solo hay un entendimiento principal de los atractivos visuales de esta historia, sino que fuera de lo superficial, se entendió a cada uno de los elementos que conforman al vasto mundo y lore de Cybertron y se jugó con ellos de manera visual y narrativa, alzando el punto más importante de esta franquicia, los Transformers, vistos y respetados de manera individual, ya que esta es una historia creada para los personajes. El cómo fue planteada la historia ya me parece que es algo a lo que hay que darle bastante valor, ya que arriesgarte a darle un giro a todo lo que el público más mainstream de la franquicia está acostumbrado es una apuesta con riesgos bastante altos cuanto menos. Aún así, el hecho de que por parte de los directores y el staff se mantuvieran firmes ante esta decisión de contar la historia probablemente más desconocida por el público general terminó siendo lo que más rindió frutos para la misma, ya que terminó ayudando al elemento de la película que más importancia y enfoque tendría, siendo esto los personajes, y los cuales detallaremos después de entender por qué estos a mi parecer son incluso más importantes que la trama principal. La trama como tal de la historia, si bien simple y sólida, termina siendo bastante clásica, por llamarla de una manera. Incluso seguramente no dudo que muchos elementos narrativos que se utilizan en esta película te recuerden al de otras historias clásicas. En mi caso, por ejemplo, me recordó mucho al Camino al Dorado y El Príncipe de Egipto, pero esto no es malo, además de que no veo cómo sería malo una comparación con El Príncipe de Egipto. Pero bueno, no es malo, ya que en el caso de Transformers One, esta logra encontrar su propia identidad, usando la trama para alimentar al elemento, como dije, más importante de la película, y ese es el hecho de que la película y su propia historia están hechas para justificar y darle sentido a la resolución individual de cada uno de los personajes. Porque si bien la escasez de Energon, la guerra contra los Quintessons, el destino de los Primes, la búsqueda de la Matrix y la traición de Sentinel son el conflicto principal que engloba toda la historia, si lo ves en retrospectiva, estas solo son la excusa perfecta para alimentar el desarrollo de sus personajes principales, ya que esta más que ser una historia de guerra y traiciones, es una historia que empieza y termina con sus personajes, siendo que todas las tramas que vemos de una u otra manera terminan por orbitar en la verdadera historia de Transformers One, la historia de Orion Pax y de D-16.
antes de volverse los dos íconos principales de la franquicia. Pero he hablado de cómo la película depende tanto de sus personajes hasta el punto de hacerlos el foco central de la trama, incluso sobre el conflicto principal. Pero estos tienen que estar a la altura, ¿verdad? Pues aquí empieza lo bueno. El staff tomó la decisión correcta de mantener el elenco de personajes bastante reducido, lo cual logró darles la oportunidad a cada uno de ellos de brillar a su propia manera, ya que cada uno tiene su rol o papel y conclusión personal, y siendo estos los que cargan con todos los elementos, al menos los narrativos de la historia, esto hace que todos los personajes que tienen una función en la película sean bastante diferentes entre sí. Hablando más de los personajes que tienen una centralidad en la misma, podemos entender y encontrar diferentes tipos de funciones para cada uno. Tal es el caso de personajes como Vi o Badassatron para los panas. Este es un personaje bastante simple, y esto es porque realmente no cumple un desarrollo como tal. Más bien fue escrito con la única intención de ser sencillamente el alivio cómico de la cinta, papel que al menos a mis ojos cumple bastante bien. Y si bien es una versión más caótica de lo que suele hacerse con Vi, al menos a día de hoy, pues creo que cumple con su papel de distender la atención. Aún así, me alegro que no lo delegaran al papel del gracioso únicamente, y que le dieran genuinos momentos donde podemos ver algo más del personaje, como esa tan característica inocencia y amabilidad innata del mismo, que se presenta cuando él y D16 son tomados como rehenes, o cuando trata de tener a la hora Megatron, cuando este se vuelve loco y empieza a destruir la ciudad. Una escena que nos muestra, como dije, esa inocencia tan arraigada al personaje, y que ayuda a mostrar que todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero si bien tenemos personajes como Vi, cuya función es bastante más simple y digamos básica para el aporte de la trama, también contamos con personajes que, si bien una vez más no tienen un desarrollo del que hay que sorprenderse, realmente tienen un aporte de mayor valor, como son el caso de Elita y Sentinel, ambos personajes funcionando como punto de inflexión para los protagonistas y a su vez como un reflejo de los mismos. Por parte de Elita, su función está más bien en mi vista ligada a mantener el balance del grupo, siendo alguien más que armada, pues ayuda a que el cast no se incline a un solo lado, ya que si D16 tuviera que lidiar con Orion y Vi a la vez, pues está de más decir que no habría mucho control en el grupo. Aún así, este personaje sí tiene su propia implicación en la película, al ser una líder y alguien quien siempre busca sobresalir de manera más, digamos, profesional, siendo que podemos ver que tiene una visión bastante recta de lo que es la justicia, ya que mientras que D16, el personaje más parecido a ella en el elenco, termina traicionándose y a su pueblo en el proceso, ella mantiene esa visión justa de cómo realmente se le tiene que dar un futuro a la gente de Iacon, entendiendo que si bien ella es la más calificada en términos generales, logra una vez más, a diferencia de D16, entender que ella no es quien para decidir tomar en sus manos el rumbo de la historia, siendo así que decide apoyar a quien considera correcto, Orion Pax, quien fue el único que hizo lo que ella no pudo, inspirar a los mineros y ver más allá de la realidad que vivían. De cualquier manera, Elita es un personaje sólido que funciona como la otra cara de D16, a mi parecer, empezando en un mismo estatus e incluso meta, pero al mantenerse fiel a sus propios ideales, esta llega a una resolución muy diferente, donde se da de notar ese lado, una vez más, maduro y de líder de la misma, entendiendo cuál es su papel y viéndose recompensada con lo que ella tanto deseaba, pero esta vez sin que ese sueño sea parte de una red de mentiras, sino, como dije, la recompensa por sus acciones y por no perderse a sí misma. Ahora, pasando con el otro personaje de soporte, en Sentinel encontramos no solo al antagonista, sino también al punto de inflexión más importante de la película, y hasta cierto punto podríamos decir que es el protagonista o el eje de la trama de fondo de Transformers, con todo este tema de la guerra, la traición de los Primes, la Matrix del liderazgo, etc. Siendo él que, con la admiración que recibía de Orion y D16 y su posterior traición a su pueblo, influiría en una nueva convicción de ambos protagonistas, la cual decidirían conllevar hasta el final de la película. Si bien su propósito en la película es generar el conflicto principal en la trama y entre los protagonistas, pues me parece bien que tratarán de hacer algo más con el personaje, ya que si bien es la segunda vez que vemos a Sentinel como traidor para una película de Transformers, creo que lograron evitar que se sintiera redundante y derivativo de la tercera entrega hecha por Michael Bay, ya que ambos personajes, si bien sí traicionaron a su pueblo, la razón detrás de estas
son bastante diferentes, mientras que su accionar fue incorrecto y da bastante para debate la motivación del Sentinel de Dark Side of the Moon, pues podríamos decir que era con un objetivo noble, el cual era revivir a Cybertron y recuperar el lugar de su gente. Claro que esto a costa de los humanos, pero a cambio el Sentinel de esa película es, ¿cómo decirlo? Pero si bien es el clásico malo, maloso porque es malo y ya, esto no tiene nada de malo, ya que no todos los villanos deben tener un pasado trágico o motivaciones grises. A veces se necesita que el antagonista sea estrictamente, vaya, un villano. Y este es el caso de Sentinel, ya que, como llevo diciendo, su trabajo es ser un soporte para hacer funcional el desarrollo de los dos protagonistas. Aún así, me alegra que no lo dejaran como el simple malo y que, si bien es con todas las letras un villano, pues este tenía una motivación, digamos, real o funcional. En su necesidad de no solo querer poder, sino de asegurar su seguridad, fue capaz de doblegarse, pero lo que agradezco es que se explorara en su ideología sobre el cómo la realidad y la verdad es decidida únicamente por los ganadores, siendo que de esta manera, con su victoria sobre los Prime, él creía tener el derecho de escoger y escribir cuál era la realidad de Iacon, una ideología peligrosa que lo perseguiría hasta su final, cuando Orion Pax, al resultar ganador, decidiría cuál sería su realidad y momentos después, el ahora Megatron llevándolo a su final. Final que la película le da como castigo por el mismo buscárselo con cada acción que hace durante la película, desde matar a los Primes, entre ellos a Megatronus, desatando así la ira de D-16, fingir la muerte de los dos protagonistas, lo cual haría que el resto de mineros no vieran muy lógico que Sentinel les volviera a mentir a la cara, haciendo que ellos confiaran más fácilmente en el protagonista al descubrir la verdad o tomar a D-16 como un rehén, lo cual lo llevaría a perder su lugar y ganar su aparatoso deceso. Pero como pueden ver, si bien cada personaje tiene su propio arco, el verdadero propósito de todos y cada uno de ellos es elevar y darle sentido a las dos joyitas de esta película. Por parte de D-16, es muy bueno cómo se va construyendo su camino hasta convertirse en Megatron, de manera extremadamente directa de lo que sería Orion, ya que teniendo el mismo inicio, la misma ilusión y misión, su forma de ver la vida fue lo que lo llevaría a querer convertirlo todo en ceniza una vez que se dio cuenta que su realidad y mundo se habían derrumbado. Desde la primera vez que podemos ver a D-16, vemos que es alguien que no se aleja mucho de las reglas, que siempre se reprime e incluso se niega a la ilusión de ser alguien más. De manera constante, la contraparte de Orion siempre se niega a hacerlo. Al igual que Elita, este solo busca seguir en su rutina de vida a pesar de que realmente sí quiere llegar a ser algo más. El personaje es constantemente negativo. Ejemplo de esto, mientras que Orion se alegra por al menos tomar la oportunidad de aparecer en la carrera de Iacon, él solo piensa en el hecho de que quedaron últimos. El claro ejemplo de siempre ver el vaso medio vacío. Pero si bien es un personaje negativo que poco se arriesga, también podemos decir que es una persona que cree en la justicia y en la ley, alguien leal y que siempre tiene esperanza. Pero ¿qué pasa cuando una persona negativa se le arrebata la esperanza y más aún cuando el que lo hace es en quien más confió? Bueno, aquí es donde viene el contraste con Elita y Orion, quienes usaron la trágica revelación detrás de la conspiración de Sentinel como una motivación para crear un futuro mejor. D-16 solo se enfocó en lo malo, concentrándose no en construir el futuro, sino en destruir el presente. A partir de aquí podemos ver el cambio en el personaje, como deja esa actitud más calmada y hasta sumisa y la reemplaza con una actitud altanera y agresiva, algo que él llevaba reprimiendo desde hace mucho tiempo. Esa frustración de creer que nunca podía sobresalir solo para entender que realmente no importaba al final. La ira de descubrir que aquellos en quienes más confió lo traicionaron de una u otra forma y que lo haría sentir un desprecio y una necesidad de alzarse sobre cualquiera que se llame líder, ya sea Sentinel o alguien como Starscream. Una manera muy interesante de mostrar cómo deja de creer en los profetas y líderes y cómo él está por encima de todos ellos, que es el único que puede estar por encima de sí mismo. Es interesante cómo progresivamente se va corrompiendo su idea de justicia, primero creyendo en la propia justicia de los que están arriba, para después no permitir que aquellos que hacen el mal salgan impunes, hasta generar un odio hacia aquellos que están por encima de él y que tratan de decidir sobre su destino, pero todo esto para ser él quien trata de decidir el destino de los demás, traicionando a su pueblo, a su mejor amigo, pero aún más a sí mismo, cuando dejó de tratarse de traer justicia a buscar sobresalir a su manera, sin ser capaz de reconocer que se desvió del camino
siendo que incluso ve con desprecio a su mejor amigo al convertirse en un Prime. Seres que él siempre admiró, pero que por su ceguera no podía permitirse que hubiera nadie más que decidiera el futuro de los otros. Todo esto del destino y cómo él se traicionó al buscarlo a la fuerza es algo que queda muy claro, ya que mientras él tomó todo lo que hacía a Megatronus a la fuerza, tanto su nombre como su símbolo y engranaje, quien realmente tendría a Megatronus a su lado y el que se ganaría su reconocimiento sería Orion Pax, aquel amigo que abandonó justo al final cuando más lo necesitó y el cual, a diferencia suya, sí peleó por la gente de Ayacon y aún más por él, resumiendo todo en que era un ser que tenía las expectativas más bajas para vivir a querer ser el centro de todo porque los que estaban en lo alto lo decepcionaron. Lo que me hace ver a Orion como el mejor elemento es como cada pequeño detalle está puesto con cuidado y con una razón. No hay algo que falte o que sobre en el desarrollo de ese personaje. Cada cosa que pueda verse fuera de lugar se ve parchada, en el buen sentido, con algún momento que tal vez si no le pones atención parezca un detalle más, pero que si realmente le das el tiempo de analizarlo te vas a dar cuenta que es algo que siempre alimentó la visión de Orion Pax, como los archivos y el gusto e interés de Pax por explorarlos y conocerlos, algo que no solo lleva a que la trama avance al conocer los archivos a detalle, así descubriendo el que estaba en la cabeza del amigo de Vi, cuyo nombre no recuerdo, sino también, como dije, lo alimenta a él, ya que lo que vio en esos archivos fue lo que lo inspiró a creer todo lo que guió sus acciones a lo largo de la película, claro, entre varios elementos más. Sobre todo, estos detalles no funcionarían si el desarrollo del personaje no estuviera bien hecho. Afortunadamente, este no es el caso. Y es que lo que hace por su parte interesante Orion es que mientras la meta e ideología de D16 van cambiando con su personalidad, las creencias, virtudes y motivaciones de Pax son las mismas de principio a fin. Y lo único que cambia es el cómo él va madurando para convertirse en Optimus Prime. Y a ver, la escena en la que recibe la Matrix de liderazgo y adquiere su tan reconocido nombre ya me deja con los pelos de punta. Pero con todo eso de lado, lo que hace a esta escena tan espectacular es que el personaje se lo ganó, porque no es que estuviera destinado a ser el elegido ni nada, sino que él por sus acciones y aún más por sus valores se le da la confianza para guiar a su pueblo. Es algo que ganó con su esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas, por decirlo de alguna manera. Todo lo que vimos en la película antes es para llegar a esta resolución, para que él se gane este lugar, ya que todo lo que predicó ante su ahora enemigo es algo que siempre fue nato de él, como el nunca dejar a nadie atrás, como lo hizo con Jazz en la mina y con D16 cuando fue tomado como rehén. Siempre fue alguien que respetó la individualidad y los deseos de los demás, respetando así a los Primes de llevar a Sentinel ante la justicia y queriendo crear un futuro pacífico para Cybertron, mostrando siempre compasión al tratar de detener a su mejor amigo o al negarse a acabar con él, cuando el ahora Megatron no duda nunca en cómo debía terminar el combate, o al igual nunca permitiendo que nadie se sobreponga a otros, como lo hizo constantemente con Darkwing, aprendiendo a tomar la responsabilidad de sus acciones al defender a Elita al principio de la película, o al guiar a los mineros, o el punto que lo definiría como el líder de los futuros Autobots, el genuinamente creer en el potencial de todos. Él, desde minero, siempre fue creyente de que era más de lo que le decían, pero esa creencia no solo aplicaba para él, sino para todos sus compañeros, porque incluso cuando tenía el engranaje de un Prime, él siguió viendo a esos pequeños mineros como el potencial de todo Ayacon, porque si él pudo encontrar su potencial, ¿por qué ellos no podrían? Él veía esa motivación suya como una parte más de sí mismo, y no se daba cuenta de que aquella libertad que él siempre buscó es la misma que sus compañeros querían, y la única diferencia es que él daba el paso para que todos se dieran cuenta de lo que podían hacer, y la única razón por la que él no actuaba como líder es porque para él sus creencias era algo que todo el mundo debía compartir, algo que no lo hacía especial a él sobre los demás, e irónicamente eso es lo que lo hizo el líder que todos decidieron seguir, sabiendo que todos a su alrededor son más de lo que sus ojos pueden ver. Transformers One es la película que amó a los Transformers tanto como sus fans. Es una película que los entiende, pero ya no solo como grupo, sino también de manera individual. Comprende los errores y virtudes de cada uno de sus personajes. Les da un valor a su mundo, haciendo que los pequeños detalles sobresalgan y aporten a la trama principal y a la de sus protagonistas. Hace que la animación no sea el replicar el estilo de moda o hacerla sentir bonita para el espectador, sino que realmente cuente algo más en el fondo y a que exprese algo más. Una historia
historia que nos habla sobre qué hacemos cuando estamos presente una tragedia o un mal momento y sobre cómo construir un futuro para aquellos que nos necesitan. Habla de la amistad y la enemistad y de cómo a veces la línea no es tan clara, porque con cada inicio habrá antes o después un final. Y este también es el caso del video de hoy, ya que aquí termina mi análisis a Transformers One, una película que esperé con muchas ganas y que me dejó con una sonrisa al salir de la sala de cine. Ahora lo único que puedo hacer por mi parte es seguir apoyando esta película para que los astros se crucen y podamos tener una secuela a la altura de esta película. Sin más que decir, solo me queda pedir que si te gustó este video le des like, te suscribas y compartas con tus amigos o familiares. Eso ayudaría mucho ahora que este canal está creciendo paso a paso. Si tienes algo que decir de la película que sientas que olvidé o que puede complementar este análisis, ya sabes, con respeto está la caja de comentarios para que comentes aquí abajo. Esto es de Geek World y un análisis a Transformers One y nos vemos en el próximo. Badassatron.